se me olvida. Entonces, estamos diciendo que las variables cuantitativas, gracias, ya tienen ahí el link del canal, que yo enseguida subo todos estos videitos al canal para que ustedes puedan estudiar tranquilos. Entonces van a ver ustedes que estos daticos, que son 7 supuestamente, estaban desagrupados, o sea, teníamos una lista de ¿cuántos? De 18 datos. Entonces, en esto es que ustedes se confunden un poquito, lo digo por todos los compañeros que me han entregado talleres hoy, cuando organizan una tabla de frecuencias. Yo tengo una lista de 18 cosas. ¿Qué voy a hacer? Las voy a agrupar. Me voy a tomar el atrevimiento de devolverme un poquito para que ustedes comprendan un poquito ese concepto. Miren, esto es número de actividades. Esa variable se llama número de actividades y ¿qué fue lo que yo medí? ¿Sí? Yo lo que medí básicamente, o realmente lo que medí o pregunté fue, esto es n, en una tabla de frecuencias, esto es n. ¿18 qué? 18 individuos. Yo les pregunté a cada uno de ellos cuántas actividades diarias realizaba durante la cuarentena. Entonces, ¿qué pasó? Si yo voy a desbaratar esta tabla de frecuencias, sería así, miren, el primer individuo me contestó 10, el segundo individuo me contestó 10, el tercer individuo me contestó 10, el cuarto individuo me contestó 11, el quinto individuo, ¿cuánto me contestó? 12. ¿Y cuántos individuos contestaron 12? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos individuos me contestaron 13? 13, 13, 13. ¿Cuántos individuos contestaron 14? 14, 14. ¿Cuántos contestaron 22? 1, ¿sí? ¿Y cuántos contestaron 25? 3. O sea, estos serían los datos originales en desorden. O sea que cuando yo desbarato esta tabla de frecuencia, vuelvo a tener mis datos sin agrupar. ¿Por qué no los pongo así, sino que los pongo así? Porque es más fácil describir la variable número de actividades cuando mis datos están agrupados así, que describirla, cuando están agrupados así, que cuando están en esta forma. Digamos que no tenemos 18, sino 180. Entonces, si tenemos 180 datos y yo tengo una chorrera de números, yo no puedo hablar sobre esa variable. ¿Y cuál es la idea? Que yo pueda describir el comportamiento de la variable. Entonces, ¿cómo llegamos de aquí a acá? Pues lo primero que hicimos fue, como es una variable, como es una tabla de frecuencias. ¿Qué dice la tabla de frecuencias? La primera columna de una tabla de frecuencias son las categorías. ¿Cuáles son las categorías? Pues los resultados que yo tengo aquí. Sí, miren ustedes. Entonces tengo 10, 11, 12, 13, 14, 22, 25. Esos son los números que aparecen aquí. Pero resulta que cada uno de esos se repite un determinado número de veces. En una variable cuantitativa es un poquito más enredado que en una quali. Acuérdense que si aquí no dijéramos cuántas actividades, sino cuáles actividades, entonces la gente diría dormir, hacer deporte, ver televisión, estudiar, chatear, ya cambiaría esto acá, ¿cierto? ¿Y qué significaría este 3? 3 personas dormían en la cuarentena, 1 persona hacía ejercicio, 5 personas chateaban. Es exactamente lo mismo. Pero ¿qué cambió en mi tablita de frecuencias? Que como esto es una variable discreta, esto es una variable cuantitativa, la categoría ya son números. Ahorita en la clase anterior me preguntaron, profe, ¿esto tiene que ir organizado? Sí, porque acuérdense que a partir de una variable ordinal, de razón o de intervalos, o sea, ya una variable cuantitativa, los números tienen una jerarquía natural. Entonces yo, como estoy organizando, se recomienda que esto esté organizado de menor a mayor o si quieren al revés, de mayor a menor, pero que esté organizado. Porque no quedaría bien que yo ponga aquí un 10, luego un 25, luego aquí un 15, luego aquí, no quedaría bien. Los números se organizan naturalmente. Una vez que yo tengo las categorías identificadas, o sea, cuáles son los números que aparecen aquí, voy a contar, o sea, esta ya es la frecuencia absoluta, ¿sí? Voy a contar cuántos elementos de la población o la muestra pertenecen a esa categoría. Entonces, ¿qué hago para ello? Esto está en desorden, acuérdense. ¿Qué hago para ello? Cuento cuántas veces aparece el 10. El 10 aparece 3 veces, pero cada numerito de estos es la respuesta de una persona. O sea, esta es una persona, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta soy yo, este es otro, ¿sí o no? O sea, yo hago más de 25, ustedes también, yo sé, estos son otros. Entonces aquí tenemos que, ¿qué significa este 3? 3 individuos
hacen 10 actividades diarias en cuarentena. ¿Qué es este 2? 2 individuos hacen 14 actividades diarias en cuarentena. Entonces miren ustedes que aquí yo tengo una frecuencia absoluta. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? O sea, esta ya no es un porcentaje, sino que acuérdense que es H sub I. ¿Y cómo se calcula H sub I? Es simplemente coger este valor, dividirlo por N y multiplicarlo por 100. O sea que 3 dividido 18 multiplicado por 100 me da 16.6. ¿Qué significa este 16.6? Pues que el 16.6% de ¿quiénes? De los individuos que hacen 10 actividades en un día de cuarentena. ¿Listo? ¿Qué significa este 11.1? 11.1% de quienes, de los individuos que hacen 14 actividades en la cuarentena. Entonces ya, con solamente estas dos columnas y estas categorías, yo ya puedo empezar a describir mi variable. Miren que yo puedo decir que ya puedo, yo les digo, háblenme ahora sí, que eso yo les digo que puede ser un punto de un examen. Los siguientes datos corresponden a las actividades realizadas durante la cuarentena. Háblenme sobre esa variable. Ah, bueno, listo, yo le voy a hablar. El mínimo de actividades realizadas en la cuarentena son 10 y el máximo son 25. Estamos diciendo que el 27.8% de las personas hacen 12 actividades diarias en la cuarentena. Y ese es lo que más se presenta. O sea, lo que más se ve es que hagan 12 actividades diarias. Solamente el 5.6% hacen 22 actividades y solamente también el 5.6% hacen 11 actividades. Podríamos entonces ya mirar todas estas y decir, 12 personas practican 13 actividades o menos, porque esta es una frecuencia absoluta acumulada. Acuérdense que por definición, ¿qué es? Esto es el número de individuos hasta la categoría. O sea que este es 12 personas hacen 13 o menos, porque este 2 es la suma de estos que hay acá. Y lo mismo, el 77.7% de los individuos hacen 14 actividades o menos durante la cuarentena. Ya describí. ¿Sí ven? Que es muy diferente uno tener una chorrera de números a tener una tablita de frecuencias donde nosotros podemos organizar fácilmente los datos. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos organizar aquí y sepamos entender aquí y sepamos todas las características, perdón, las propiedades de una tabla de frecuencias. Recordemos, la primera propiedad es que la suma de las frecuencias absolutas es igual a n. Ahí lo comprobamos que esta suma nos da 18. La segunda propiedad es que la suma de las frecuencias relativas es igual a 100%. Aquí nos dio 100%. La cuarta propiedad es que la última frecuencia absoluta acumulada es n, aquí nos dio n, 18. Y la cuarta propiedad es que la última frecuencia absoluta relativa acumulada es 100%, aquí también nos dio 100%. Entonces miren ustedes que ya nosotros tenemos listico una tabla de frecuencias. Hay otra cosa importante que les voy a decir y es que cuando, ustedes ya saben que yo soy perezosa, esto ya es cuestión de empezar uno a entender. ¿Cuántas personas? Yo les voy a hacer 3 preguntas para que avancemos. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Cuántas personas hacen 22 actividades o más en cuarentena? ¿Cuántas personas hacen 22 actividades o más en cuarentena? 4 personas. 4 personas. ¿Qué hiciste? Entonces, mira, primero es decir que cuando dije 22 o más, son 22 o 23 o 24, o sea, los mayores que 22. Entonces estoy diciendo que X, que es mi variable, si no, esto es X, dicen cuántas hacen 22 o más, incluye el 22, ¿sí o no? ¿Cuántas personas hacen 22 o más? O sea, sería todo lo de aquí en adelante. Como yo dije cuántas, voy a sumar cuántas siempre son las frecuencias absolutas, son 4. No puedo decir que hay 18 ni 15 porque estos se acumulan hacia atrás. Y como no hay acumulados hacia adelante, pues yo sumo simplemente sus frecuencias absolutas, son 4 personas. Entonces puedo decir que 4 personas hacen 22 actividades o más. Si pregunto, ¿qué proporción de personas hacen 13 actividades o más? ¿Qué proporción de personas hacen 13 actividades o más?
16.6. ¿Está correcto? No. ¿Por qué? Porque 16.6 son Solo exactamente corresponde a 13. solamente 13, pero me están diciendo 13 o más. O sea que yo tendría que sumar 16 más 11 más 5 más 16, ¿sí o no? Si yo sumo 16 más 11 más 5 más 16, ¿cuánto me da? 50%, perfectamente. Pero miren lo que pude haber hecho yo. Yo pude haber dicho 13 o más, son todas estas de aquí en adelante, ¿cierto? Todas estas de aquí en adelante, y es lo mismo que estas de aquí para atrás. Entonces pude haber cogido este 100% menos este. O sea, quiero decir que 13 o más es lo mismo que 12 o menos, ¿o no? ¿Sí o no? Esto es lo que yo tengo que aprender a leer de una tabla de frecuencias. Primero, que cuando a mí me hacen preguntas relativas a cuántos, yo voy a fijarme en la frecuencia absoluta o en la frecuencia absoluta acumulada. Y si a mí me preguntan qué proporción o qué porcentaje, yo me voy a fijar en la frecuencia relativa o me voy a fijar en la frecuencia relativa acumulada. Eso es lo que tengo que mirar, ¿sí? Y ya, yo ya sé que estas acumulan hacia atrás. Si me preguntan hacia adelante, puedo hacer la suma de las que están ahí o miro de qué manera me están preguntando y es lo contrario. Entonces, miren, por ejemplo, aquí voy a hacer la otra pregunta. ¿Qué proporción de personas practican o hacen 14 actividades o más? ¿Qué proporción de personas hacen 14 actividades o más? Entonces ya sé, proporción. Si es proporción, me voy a fijar en la frecuencia relativa o en la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? O sea, me fijo en esta o me fijo en esta. ¿Por qué no es aquella? Porque esta trae los de aquí para atrás y me están preguntando de aquí para adelante, ¿sí o no? Entonces, de aquí para adelante es 11.1 más 5.6 más 16.6, ¿sí o no? Entonces, ahora que estoy diciendo, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 33.3. Entonces, ¿qué pude haber hecho? 100 menos 66.6. ¿Por qué? Miren que da exactamente lo mismo. ¿Por qué da exactamente lo mismo? Porque estos 66.6 vienen de 13 hacia atrás. O sea que lo que le falta para 100 son los que están de 14 en adelante. Entonces también puedo utilizar esa resta. O sea, el 100% menos 66.6 me da estos tres. ¿Sí está claro? Que en una tabla de frecuencias de variables cuantitativas, siempre esto me va a servir para calcular un montón de cosas o preguntas que la gente se hace en investigación y todo lo demás sobre esta parte descriptiva. Entonces ya sabemos, una tabla de frecuencias para variable cuantitativa está conformada por la primera columna, que son las categorías de la variable, la segunda columna, que son las frecuencias absolutas, la tercera columna, que son las frecuencias relativas, la cuarta columna, que son las frecuencias relativas acumuladas, perdón, absolutas acumuladas, y la cuarta columna, que son las frecuencias relativas acumuladas. Se cumplen las cuatro propiedades de una tabla de frecuencias. Primera propiedad, la suma de todas las frecuencias absolutas es n. Segunda propiedad, la suma de todas las frecuencias relativas es 100%. Tercera propiedad, la última frecuencia absoluta acumulada es n. Y cuarta propiedad, la última frecuencia relativa acumulada es 100%. Adicionalmente, si necesito hacer preguntas de cuántos individuos, voy a mirar las frecuencias absolutas. Y si voy a hacer preguntas sobre qué proporción de individuos, voy a mirar las frecuencias relativas. Una cosa muy importante, cuando nosotros hacemos un gráfico para estas variables, ya nosotros vimos que la representación gráfica, los gráficos son un gráfico circular o un gráfico de barras. Pero hay una gran diferencia con este gráfico de barras, pues que no los voy a confundir, pero este gráfico de barras para una variable cuantitativa ya varía un poquito. El gráfico de barras en esta, pues también lo podríamos colocar aquí, pero miren ustedes que aquí empieza el 0. O sea que si yo voy a graficar este, sería aquí 10, 11, 12, lo tendría que hacer de manera correcta.
Y las barras no serían barras, sino que serían esto así. Miren, aquí está 10 y aquí está 11, ¿sí o no? Yo no puedo hacer una barra entre 10 y 11 porque entre 10 y 11 no hay datos. O sea que yo realmente, si fuese a hacer un gráfico de barras para una variable cuantitativa discreta, ese gráfico serían lineecitas así, ¿sí? O sea, de manera correcta. Lo que pasa es que los software nos permite convertir esto como en un texto y hacer las barritas como se hace con una variable cualitativa. Me explico. Matemáticamente hablando, este gráfico que yo voy a hacer está malo, pero digamos que la social lo ha permitido. Aquí hay 3, aquí hay 1, aquí hay 5, ¿y qué estamos dibujando aquí? Este sería el 10, este sería el 11, este sería el 12, ¿sí o no? Ustedes terminarían el gráfico, este es 3, este es 1, este es 5. Está malo matemáticamente hablando, porque miren que aquí yo no puedo hacer esas barras separaditas, pero volvemos a decir, eso lo permite el Excel, lo permiten algunos software de trabajo. Nos quedan 4.37 minutos, entonces les voy a hacer una propuesta. Si ustedes quieren, o si ustedes quieren, miren, yo ya di esta clase en Excel, o si por el chat me dicen a qué horas pueden todos, les doy una clasecita de cómo agrupar nosotros estos datos cualitativos en Excel y cómo hacer estas gráficas. Nosotros ya vimos las cualitativas, ¿no? Sí. En Excel, ¿cómo se hace o no lo hemos visto? Sí. Ya vimos las cualis, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo hacer las... No. ¿No? ¿No? No, claro que sí. La clase del 29 de abril es de los gráficos de Excel. Ah, yo no he visto esa clase, profe. Ah, bueno, pero sí vimos... Profe, ¿se puede repetir la clase? Tal vez. No repetir la La clase. de los Lo que gráficos. estoy diciendo es que si quieren las hacemos en un horario A extra, comprar ¿cierto? un PC. En un horario extra. Propónganme a qué horas y hacemos una clasecita de 40 minutos donde yo les explico cómo hacer esto en Excel. Sí, sí, ustedes me proponen y yo tengo martes y jueves todo el santo día con ustedes. Les estaba proponiendo, pues con ustedes es diferentes cursos del Politécnico, o sea que martes y jueves es muy complicado, pero podríamos hacer para que todos propongan un día por ahí a las 8 de la noche, que de 8 a 8:40 yo les doy una clasecita de Excel, sí, que no necesitamos el tablero, para que ustedes aprendan a hacer eso en Excel, esto. Porque ya cuando veamos ya empecemos en el... Qué hueva el rol, es que hola, bebé, no te había visto en clase, ¿estás atrás o qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Póngale silencio al micrófono. Entonces, miremos que ustedes me proponen esa clasecita de Excel, porque ya la próxima clase vamos a adelantar ya las variables cuantitativas continuas, ya como solamente va a ser la manera de información y ya empezamos con las medidas descriptivas. Entonces ya nos queda poquito tiempo, me voy a poner aquí un momentico para irme allí a sentar porque ya no veamos el tablero. Entonces quedamos en lo siguiente, quedamos en que ustedes me proponen un horario extracurricular para poder ver ¿cómo se llama esto? Esta clase de cómo se cómo se agrupa y cómo se grafica en Excel una variable cuantitativa discreta. Y vamos a ir adelantando los temitas, pues, y les voy a proponer otros horarios adicionales para desatrasarnos un poquito del tema en que tenemos, resolver dudas y demás. Entonces, ya nos queda menos de un minuto. Ya les compartieron el link de YouTube. Ya mismo les voy a subir estas dos clasecitas al canal y pueden, como les digo, revisar los grupos que van más adelante. No se metan en probabilidades todavía ni en nada de eso. Y les voy a mandar exactamente un taller. Como alcanzamos a ver hasta aquí, les voy a mandar un tallercito. Son siempre 10 punticos para que ustedes trabajen, me hagan preguntas. Yo no sé si ya crearon el chat, no me ha llegado nada. La semana pasada no hubo clase porque ustedes estaban a las 2 de la tarde en asamblea y a las 3 tuvimos problemas de conexión. Entonces, esta clase era pues como la de la semana pasada. Y ya, entonces creen el chat y por ahí nos comunicamos totalmente todos y ya decidimos pues que vamos a la calificación, pues qué vamos a hacer, cómo vamos a calificar y cómo vamos a aprobar este curso. ¿Listo? Esperemos que nos den
información oficial. De lo contrario, trabajamos como lo hemos propuesto. Entonces nos vemos el próximo martes, o si es antecitos, ustedes me dicen para la clase de Excel, ¿listo? Profe, una chica está preguntando ¿y el taller? Sí, o sea, ya me puso hoy el taller, yo le dije que también les voy a mandar un tallercito hasta lo que vimos hoy. Se los pongo en poli virtual, ¿listo? Sí. Listo, profe. Bueno, chicos, muchas gracias y espero la misma asistencia el próximo martes. Un abrazo para todos. Que les vaya muy Chao, bien. profe, gracias. Chao. Ya en esto nos Gracias. por hay que decir chao antes de que nos deje hablando solos a todos. Vea, ya.